Hoy por la tarde nos pusimos a trabajar con mi madre en un huayno. No fue fácil que dejara su costura y menos ese vestido de doña Laurencia Guevara, que paga bien por sus encargos, pero es pesada y altanera como ella sola. Nos sentamos, pues, ante el piano y nos dedicamos a la música de Eres como un pajarillo cautivo, que aunque quisiera volar, ¡ay, no puede! Un yarabí que ella escuchó en su juventud y que ayer recordó al oírlo en boca de un borracho que pasaba por la calle. ¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy vamos a hablar acerca de esta novela, País de Jauja, del escritor peruano Edgardo Rivera Martínez. Esta novela se publicó en 1994 y desde ya, si yo tuviese que resumir todo lo que voy a decir, les recomiendo profundamente que lean esta novela País de Jauja. De hecho, mientras la leía, habían algunas ideas que un poco me rondaban y una era, si hubiese que elegir un libro para leer, terminar el colegio y tener leído, sería este, ¿no? Definitivamente hay libros que han ganado un espacio canónico en nuestra tradición literaria. Pensemos en La ciudad y los perros, pensemos en Los ríos profundos, en Un mundo para Julio. Son novelas que tienen un lugar fijo en nuestra tradición literaria peruana. Y no sé por qué una novela como esta, como País de Jauja, tengo la impresión, no tiene todavía ese lugar con lo extraordinaria que es. La experiencia de lectura que he tenido con esta novela realmente creo que ya es inolvidable y definitivamente espera y pedirá seguramente una futura relectura más atenta a muchos más detalles, a subrayar más elementos. Pero desde ya me parece que es una novela más que recomendable y muchos de los elementos que voy a mencionar ahora apuntarán precisamente bueno, a generar un poco el interés y en difundir este texto. No sé por qué, a pesar de que Edgardo Rivera Martínez ha escrito una maravilla de novela como es País de Jauja, la novela no tiene todavía la visibilidad que me parece merece, ¿no? Si ustedes más o menos recuerdan o tienen una idea, Edgardo Rivera Martínez, es verdad, se conoce que ha publicado País de Jauja, pero muchas veces más se le asocia al cuento, bueno, también muy conocido, un extraordinario cuento que fue Ángel de Ocongate, ¿no? Que ganó el premio de las 1000 palabras de Caretas en 1982, ¿no? Lo gana Edgardo Rivera Martínez, siendo un extraordinario cuento, por supuesto, pero se menciona muchas veces más Ángel de Ocongate que País de Jauja, y yo creo que una vez que uno pasa por esta lectura, es aquí una opinión, de repente puede haber algo de polémica en eso, creo que País de Jauja definitivamente nos sitúa frente a un escritor de primer nivel, ¿no? Entonces, lo primero que querría mencionar es eso, ¿no? Es una novela que hay que difundir más. Entonces, si este episodio llega a profesores de literatura de los colegios o a lectores de los primeros años de las facultades de literatura o a lectores en general, yo les diría, revisen la novela, adquiéranla. Me parece que se adquiere relativamente con sencillez. Recomiéndenla, léanla, porque es una novela que me parece merece mucho más lectores de los que actualmente tiene. Voy a mencionar algunos elementos que me parecen importantes acerca de esta novela y acerca, bueno, primero de su trama y después vamos a pasar a algunos elementos formales que me parece pueden resultar interesantes para los lectores. ¿De qué trata País de Jauja? País de Jauja aborda 3 meses en la vida de Claudio, un jovencito, un adolescente. Entonces la novela transcurre en sus vacaciones, ¿no? Desde enero hasta marzo de 1947. Y en estos 3 meses que están aquí, bueno, en este caso en el caso de mi edición son 526 páginas. En estos 3 meses Claudio va a pasar por diferentes circunstancias, ¿no? Por diferentes aventuras, va a conocer a diferentes personajes, mencionaré un poco de eso en un momento, pero estamos entonces ante 3 meses de vida de este muchacho que definitivamente cambia, evoluciona y al terminar el libro tenemos la impresión de que estamos ante un Claudio muy distinto del de las primeras páginas, ¿no? Voy a mencionar algunos elementos que me parece pueden resultar bastante interesantes en esta novela. Un primer elemento que me ha encantado y que me parece
tiene cierto aspecto, no sé si llamarlo experimental, pero sí es distinto porque no es usual en la literatura peruana, es el uso de la segunda persona en el narrador, ¿no? Como ustedes recordarán, digamos, en las novelas se utiliza por lo general la primera persona o se utiliza la tercera persona, ¿no? El yo o el él. Pero no es habitual usar el tú, o sea, que el narrador se dirija al personaje a través del tú. Lo han hecho algunos escritores, ¿no? Sin ir más lejos, Mario Vargas Llosa lo utilizaba por momentos en la novela La fiesta del chivo, pero sostener este narrador durante toda la novela empleando la segunda persona me parece que ya es algo diferente, ¿no? Y arroja otras posibilidades. Me parece interesante este uso del narrador, ¿no? Porque el narrador se dirige a Santiago a través del tú. ¿Y qué implica esto? Definitivamente implica una cercanía con el personaje, ¿no? Entonces el narrador le comenta, por ejemplo, ese año estabas de vacaciones, fuiste a tal lugar, visitaste a tal persona y te sentiste de tal o cual manera, leíste este libro, escuchaste esta canción. Entonces esa atmósfera, o es mejor dicho, ese recurso, genera una atmósfera que me parece plantea una gran cercanía, ¿no? Entre el lector y el personaje de Claudio. Entonces me parece que es un primer elemento que sería interesante que ustedes conozcan. Otro aspecto que me llama muchísimo la atención es porque esta es una novela que tiene muchos elementos muy diversos conviviendo dentro de este texto. Otro elemento que es muy interesante es el uso del diario personal, porque País de Jauja es una novela que está narrada a través de un narrador en segunda persona, pero que intercala el diario personal, porque Claudio coloca anotaciones fechadas acerca de sus impresiones o sus ideas acerca de las cosas que vive. Es un aspecto interesante porque el diario complementa muchas de las vivencias del narrador en segunda persona, ¿no? El diario inclusive permite matizar un poco lo que el narrador nos dice. Aunque si nos ponemos a reflexionar un poco, el narrador en segunda persona es la conciencia, ¿no? O genera un efecto de conciencia del personaje. Pero en el caso del diario nos ofrece un matiz distinto, ¿no? Y de pronto a través del diario podemos entrar un poco en un ámbito más íntimo de los sentimientos del personaje. A mí personalmente las anotaciones del diario eran uno de los elementos que yo más esperaba, ¿no? Porque al mismo tiempo también funcionaban un poco para hacer un resumen o balance de lo que ya había leído, ¿no? De lo que ya había leído en 10 o 20 páginas. Aparecía de pronto el diario y hacía una repetición o un resumen de lo que el personaje de Claudio sentía. Entonces es un recurso que me gusta mucho en lo formal, ¿no? Esta convivencia del narrador en segunda persona con el diario, ¿no? Con las anotaciones que van pues desde los primeros días de enero, inclusive incluyen el año nuevo y van hasta los últimos días de marzo cuando Claudio va a regresar, digamos, a sus clases, ¿no? Entonces, a nivel formal, me parece que es algo muy llamativo y los invito a revisar y a reflexionar en estos dos puntos. Ahora, vamos a un aspecto temático, o a varios aspectos temáticos. Un aspecto temático que me parece interesantísimo y que llama mucho la atención de este texto es la familia de Claudio. En esta novela vamos a encontrar constantemente vivencias que desembocan en diálogos familiares, en escenas familiares. Claudio tiene pues una tía, tiene su mamá, vive con su mamá, vive con su hermano y también, bueno, por momentos vive con su hermana porque su hermana viaja a Lima, su hermana vive en el distrito de Barranco, se dedica a la pintura, le interesa mucho aprender pintura y viaja a Lima y por momentos regresa a Jauja. Esos episodios además donde Laura, porque Laura se llama la hermana, donde los visita y conversan también son magistrales, me gustan mucho. Pero la familia, ¿no? Que es lo que me interesaba plantear en este momento. Las conversaciones que tienen acerca de la música, acerca de la cultura, acerca de sus formas de ser, bueno, los elementos que son propios de una familia, ¿no? Discusiones, de pronto algunas diferencias, algunas alegrías, todo eso lo vamos a encontrar también en País de Jauja y es un elemento que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho
porque rápidamente uno se involucra con esta familia. Los personajes además están muy marcados, ¿no? Por ejemplo, la mamá es un poco más replegada, más reflexiva. La tía más bien podríamos decir que tiene palabra más fácil, ¿no? Suele lanzar acusaciones o palabras un poco precipitadas que hacen que Claudio por momentos tenga un poco de diferencia o se sorprenda o quiera responderle, ¿no? Porque le parece que no son comentarios atinados. Y en el caso de su hermano, bueno, es muy culto, inclusive lo hace leer la Ilíada. La novela empieza por ahí, ¿no? También empieza cuando al iniciar las vacaciones de Claudio, su hermano le dice, bueno, vamos a leer la Ilíada. Es una de las tareas que vas a tener de vacaciones. Entonces, un elemento que me interesa mucho es este, ¿no? La familia de Claudio que aparece a lo largo de toda la novela y que es un elemento con el que uno se encariña, ¿no? Con el que uno se encariña. A veces ocurre eso, los personajes cuando están muy bien dibujados, muy bien marcados, genera un efecto de cercanía. Entonces, claro, uno lee, pero ya está tan absorbido no solamente por la historia, sino por seguir conociendo a los personajes, que la novela gana una facilidad y gana una fluidez que un lector me parece siempre agradece. Otro elemento que me parece muy interesante tiene que ver con los amigos, porque Claudio, por supuesto, tiene una familia con la que se reúne, con la que conversa, pero tiene también como adolescente un grupo de amigos, ¿no? Tiene un grupo de amigos con los que también conversa y la novela también tiene muchísimas escenas, ¿no? Donde ellos se reúnen, hablan cosas de adolescentes, desde pues renegar por algo que no les gusta hasta molestarse entre ellos, discutir, a veces hacer algún trabajito que por ahí les cayó. Entonces hay un grupo, ¿no? En este caso, bueno, por mencionar algunos personajes, por ejemplo, está el personaje de Julepe, el personaje de Felipe, ¿no? que también complementan esto y tienen formas distintas de ser. Va a ser interesante porque en ese intercambio, por ejemplo, por decirles, ¿no? Hay una escena en la que Felipe le pide que componga a Claudio un bolero porque quiere ir a cantarle una serenata a una chica que le gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahí conversan un poco al principio, inclusive hasta negocian, hay una negociación ahí que es muy divertida además, y negocian para poder componer esa canción. Y bueno, además es interesante esos capítulos de la composición independientemente en los que Claudio reniega un poco, porque algo que también no he comentado y que podría decirlo ahora, es que Claudio toca piano, ¿no? Toca piano, le interesa la música clásica y por momentos surge como una especie de vergüenza de estar componiendo música popular, ¿no? Música popular, de estar componiendo un bolero, ¿no? Un bolero. Y estos episodios en los que él no se siente tan bien o se siente un poco avergonzado son muy, muy divertidos. Pero volviendo a los amigos, Claudio tiene un círculo de amigos, ¿no? Y ocurre un poco lo que pasa con algunas novelas que tienen personajes como eso, ¿no? Me vino a la mente un poco Los Detectives Salvajes, ¿no? De Roberto Bolaño. Cuando los amigos se reúnen y conversan, uno se siente uno más de ese grupo. Muy, muy parecido a lo que ocurre con La Ciudad y los Perros, ¿no? Que también cuando uno pues veía o leía conversar al jaguar, con el boa, o cuando escuchaba uno al poeta con el esclavo, le interesaba mucho situarse en ese territorio, o en los ríos profundos, ¿no? Cuando Ernesto conversa pues con sus amigos, cuando hablan, también se genera este ambiente de amistad que también es muy llamativo. En País de Jauja también entonces encontramos este elemento y me parece uno de los grandes aciertos. Así como uno se involucra con la familia de Claudio, también uno se siente un amigo más de Claudio cuando están en estos círculos. Es muy interesante también otro aspecto, porque Claudio tiene una familia, Claudio tiene unos amigos, tiene un diario en el que anota sus ideas, sus sentimientos, sus impresiones, pero además hay espacios de aprendizaje, ¿no? ¿A qué me refiero con espacios de aprendizaje? Claudio en sus vacaciones, y por ahí nuevamente hago una alusión a cómo empieza la novela, lo recargan de actividades, ¿no? Lo recargan de actividades, su madre le dice, ¿no? Bueno, vas a empezar a recibir clases de música, de piano, con tal profesora, ¿no? Que en este caso, bueno, es la profesora Mercedes Chávarri, ¿no? Y también tienes que leer la Ilíada con tu hermano, ¿no? Tiene una diversidad de deberes. Tienes que ayudar a tu tía, tienes que hacer tal o cual cosa. Bueno, la novela también va a narrar
el cumplimiento de Claudio o la asistencia de Claudio a estos espacios, ¿no? Cómo aprende, por ejemplo, a tocar piano, cómo aprende a, a identificarse un poco con las notas musicales, algunas conversaciones que tiene con esta profesora, también es muy interesante. Hay un personaje que también es muy llamativo, que es el personaje del peluquero, ¿no? Que se llama Cristófano Palomeque. Y también ese personaje me parece que es uno de los mejores del libro porque es un personaje un poco soberbio, con esta idea de que la cultura lo hace superior, que mira a todos un poco por encima del hombro, y eso molesta un poco a Claudio. Claro que él se venga en su diario. Y entonces, bueno, hay esos espacios de aprendizaje, ¿no? En los que él conversa, y son como maestros que él tiene en diferentes escenarios. Una maestra más que podríamos decir, aunque no parece tener ese lugar, pero creo que igual lo cumple, es su hermana Laura. Cuando su hermana Laura regresa de Barranco, en Lima, y va a Jauja, conversa con él y notamos rápidamente que Claudia la mira un poco hacia arriba, ¿no? Es como su hermana mayor que sabe más, ¿no? Siendo inclusive jovencita, sabe más de la vida. Y bueno, hay una especie de conjunto de maestros que tiene Claudio a lo largo de estas páginas. Un elemento que de todas maneras también me gustaría mencionar y que a mí personalmente me gustó mucho son los cuentos que Claudio escribe y que le envía a su hermana Laura cuando ella está en Lima, ¿no? Porque Claudio le envía algunos cuentos y ella se los comenta, ¿no? Le dicen, tus cuentos me desconciertan, a veces son un poco pesimistas, un poco oscuros, un poco complicados, y ahí hay una correspondencia entre ambos, unas cartas en donde él le habla acerca de su escritura. Y también le habla acerca de su indecisión, ¿no? De no saber si dedicarse a la música o dedicarse a la literatura. También ahí hay un conflicto interesante, sumado al conflicto que lo plantea definitivamente la novela, ¿no? Que es el conflicto también entre estas dos culturas, que es el mundo, bueno, del occidental, porque Claudio escucha la música de Mozart, escucha la música de Johann Sebastian Bach, y en paralelo también está muy interesado en las composiciones de carácter más andino. Por ejemplo, con su madre componen algunos huaynos, hacen arreglos, y también es interesante porque con su mamá a veces le colocan arreglos de instrumentos que aparentemente no son para los huaynos y los mezclan, ¿no? Entonces hay una mezcla ahí en la que Claudio no está tan de acuerdo, o también es un tema de discusión ese con sus amigos, ¿no? Tal instrumento no debe usarse para la música de este tipo, ¿no? Para la música andina, porque no va, en fin, discuten mucho sobre estos elementos. Me parece llamativo. Y cierro con el tema de los cuentos, ¿no? Le envía a Claudio, a su hermana, cuentos, pequeños textos cortitos, en donde de alguna forma también se venga de la realidad. Eso me parece muy interesante, ¿no? Como la novela plantea cómo la literatura, la creación literaria, de alguna forma es una revancha contra la realidad, ¿no? Entonces eso lo plantea también el texto y me parece muy, muy interesante. Como punto a discusión, de repente alguien podría hacer una pequeña crítica a que por momentos los personajes son muy reflexivos. Esto no sería malo si no fuese porque por momentos puede parecer un poco irreal, ¿no? Entonces más pareciera salir la voz del narrador o inclusive de un autor que quiere transmitir ideas a través de sus personajes, ¿no? A veces Laura conversa con Claudio acerca, pues, del mestizaje, acerca de las culturas, de la finalidad del país, cómo va a ser el tema de la mezcla de razas. Son reflexiones que por momentos podrían para algunos lectores resultarles algo inverosímiles, pero creo que es un detalle que en lo absoluto desmerece la experiencia de lectura de esta novela. Es una novela que recomiendo tremendamente. Si ustedes conocen a lectores que tengan curiosidad por Edgardo Rivera Martínez, coméntenles que, al menos desde mi experiencia, es una novela que realmente es una experiencia inolvidable de lectura y seguramente la voy a releer. Y con esto podríamos terminar entonces esta recomendación de País de Jauja de Edgardo Rivera Martínez. Revísenla, léanla, recomiéndenla, porque creo que es un libro, como lo decía al principio, que merece tener más lectores, y yo diría que es una experiencia de lectura que les promete ser inolvidables. Bueno, recomienden entonces esta lectura y por supuesto recomienden también este canal, El Mal Lector. Recuerden que estamos en YouTube, también pueden entrar a nuestra página de Facebook, El Mal Lector, o pueden escribirnos para cualquier sugerencia a elmallector@gmail.com. Recuerden suscribirse y recomendar
este canal a sus amigos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.